Según el canal que uno mira en la Argentina, parece que está en país distinto. Y ahí entonces no hay objetividad en la noticia ni hay neutralidad. Para un lado, para otro, pero todos toman posición de una manera a veces beligerante, ¿no? Y creo que lo de Bolivia es eso, ¿no? Creo que, más allá de los errores de Evo, que los cometió, también es cierto que dijo, bueno, dijo la OEA tal cosa, doy elecciones y cambio el tribunal electoral, pero bueno. Pero además todo es tan ostentosamente golpe, no solo por la intervención de los militares, por la no intervención de la policía, por... La detención de la presidenta del Tribunal Electoral, digamos. Sí, todo, además. ¿Qué decir? A ver, y el líder, este señor Camacho, que era el dueño del gas, que fue privatizado por Evo, la enorme distribución del ingreso que hizo Evo tuvo que ver justamente con que el petróleo y el gas, entre otras cosas, se nacionalizaron. Y esas son cosas que parece que no se perdonan, ¿no? O sea, mejoró distribución del ingreso, mejoró pobreza, mejoró, obviamente, deuda. O sea, eso es objetivo. No hay nadie que diga eso. Claro, pues si no discutimos, no, porque la pobreza, digo, estos son datos objetivos que están comprobados. A ver, en un continente que no crece, Evo creció más que nadie. En un continente que no distribuye, fue el que mejor distribuyó. Porque, por ejemplo, el tema de Chile, que también hablaba usted, Chile nunca dejó de crecer, a veces un poco más, un poco menos. Pero de la misma manera que fue el mejor creciendo, fue el peor distribuyendo. Entonces, sin perjuicio que hay otras causas, no es la única, pero también con un tratamiento distinto, ¿no? Porque claramente el rol de las Fuerzas Armadas en Ecuador, en Perú y en Chile es absolutamente distinto a lo que pasa en Bolivia. Claro. Cuando el gobierno es de un signo o es de otro. ¿Qué piensa de la reacción o no reacción del gobierno argentino? Esta cosa lavada. Me da vergüenza. Me da vergüenza porque la Cancillería argentina tiene una historia, la Argentina tiene una posición histórica también, le da vergüenza al radicalismo, parte de la coalición gobernante. Me da vergüenza. Es increíble en un gobierno además que se está yendo, que sus últimos gestos sean de este tipo, ¿no? Hasta hoy Grabois dijo algo muy serio, dijo, no dudaría que hubo apoyo logístico de parte del gobierno de Macri a lo que pasó en Bolivia. ¿Le parece que llega hasta ahí? No lo sé. No lo sé, yo no. De las cosas que no lo sé. Obvio. Pero es obvio que es distinto cuando se trata para este gobierno un tema que creo que es Venezuela, que hacen lo que hacen, están por querer reconocer como embajadora a una persona que no es ciudadana venezolana, que es ciudadana argentina, por ejemplo. Y posiblemente, ojalá me equivoque, pero lo están por hacer. Sí, están vulnerando cualquier regla de cualquier principio. Por eso digo, no, la Cancillería argentina en verdad es una posición de país, pero un gobierno que se va a 20 días de irse, obviamente tiene por lo menos que entender, y creo que además, hubo una conversación con el presidente electo que fue absolutamente, no se pusieron de acuerdo con respecto a este tema, es decir, más, se quería cerrar o que no fuera apta la embajada argentina para recibir presos políticos en La Paz, lo cual ya hubiera sido casi responsabilidad criminal, si así fuera. Por eso digo, me parece que estamos viviendo una época, y usted lo decía bien recién, donde la ideología es de un fanatismo que impide ver la realidad y que lo único que hace es contribuir a la división, a la separación, a la fragmentación. Pero interesante, más que la ideología, el fanatismo. Porque a mí me parece apasionante tener ideología y tener convicción. Yo también la he tenido toda mi vida. Claro, pero digo, es un sistema de valores que uno tiene además. Claro. Digo, el punto es cuando uno se fanatiza y en pos de la ideología niega la realidad más obvia, ¿no? No, y eso es difícil en la convivencia, en el vivir, en estar en una sociedad, pero eso se ve no solo en los temas de política internacional, se ve en el día a día, ¿no? Y a veces lo terrible que se estimula por algún grupo político como una manera de conseguir más votos o algunas voluntades, ¿no? Además, fijémonos, porque también está pasando en el mundo, no es comparable, ¿no? Pero en Europa hoy lo que era el estado de bienestar, la distribución, la educación, la salud, todas esas cosas que enseñó Europa al mundo y que nosotros, por ejemplo, fuimos uno de los países que mejor representó eso, la Argentina. Y en Europa hoy la socialdemocracia, el socialcristianismo están totalmente en baja. Sí. Hoy, ¿cuáles son los partidos predominantes? O la derecha xenófoba, que grieta, división, confrontación. Alternativa por Alemania, sí. Salvini en Italia, Vox en España. O
una cosa que está más en los pibes, que es el cambio climático y la ecología, pero digamos, la consistencia de lo que era el sistema de valores, donde usted y yo nos peleábamos cuando éramos más chiquitos y nos seguimos peleando, porque tenía que ver cómo uno veía la sociedad, nos peleamos, obviamente, con pasión, pero sin agresión. Bueno, hoy está feo y entonces se convierte en una cosa no solo difícil para gobernar, difícil para vivir. ¿No? Me parece a mí que, y eso es lo que tengo que tratar en la Argentina. Yo he trabajado mucho en la unidad del peronismo en este tiempo, estoy muy contento, creo que lo logramos, pero también porque creo que la unidad del peronismo contribuye mucho a la unidad de la nación, no solo para ganar votos, ¿no? La Argentina está muy desunida y tiene problemas graves, serios, ahí los tenemos a todos, estamos cerca de la hiperinflación, estamos cerca de un default externo, el interno ya lo tenemos, 40% de pobreza. Estamos con una situación social que es explosiva comparativamente con las explosiones que hubo en otro lado. O sea que debemos decir, Argentina, cuidado, tenemos una institucionalidad, un procesamiento democrático, pero cuidado, no juguemos mucho más porque si no cambiamos esto, no sé hasta dónde la tolerancia o la mansitud del pueblo podrá seguir. Y de eso tendríamos que discutir entre las fuerzas políticas y no de este tipo de cosas que realmente parecen una estudiantina a veces. Total. En la discusión, ¿no? Antes de meterme con la Argentina y del proceso político, ¿cuánto estuvo en Chile? 8 años. 8 años. 8 años. ¿Me explica lo que pasa en Chile para los burros que no entendemos? Desigualdad. Primer punto, desigualdad. Segundo punto, privilegios. Una sociedad con privilegios. Se notan, se ostentan. Los autos de lujo funcionan, se muestran, las casas de lujo y todo es muy ostentoso, ¿no? Y ha habido algunas cosas que han pasado últimamente donde los de arriba no tienen problema y los de abajo son condenados, ¿no? Y la tercera cosa que yo veo, que quizás se habló menos de eso, es el endeudamiento. O sea, todas las familias chilenas tienen un nivel de deuda impresionante. Más de la mitad de la masa salarial de Chile está en cuotas, está endeudada. Y eso hace que yo lo veía en los trabajadores locales que tenía la embajada, que cuando llegaba el sueldo les quedaba menos de la mitad, porque todo eran cuotas, era cuota no solo para la educación, no solo para la salud, sino eran cuotas para comer. Más un sistema jubilatorio que era terrible, jubilarse era quedarse sin poder vivir. Yo tenía empleados de más de 80 años, que como no es obligatoria la jubilación, pero me decían, por favor, écheme. Y yo le decía, no puedo hacer indemnización del Estado porque perjudico a mi Estado. Pero me decían, bueno, pero entonces déjeme seguir trabajando, aunque eran muy mayores, algunos enfermos, porque si no, no podían sobrevivir. Con la jubilación no se vivía. Entonces, bueno, todo este tipo de injusticia acumulada. Una clase política que yo la he compartido y son buena gente, y tanto de izquierda como de derecha. Yo tuve muy buena relación, tuve 4 años y 4 años con un signo o con el otro, así que estuve mucho como obligación. Pero además mi manera es, como debe ser la de todo embajador, es meterme en la sociedad, en tratar de entenderla, compartirla por los objetivos comunes. Y eso me permitió una maravillosa relación que todavía conservo con los chilenos. Pero con la presidenta Bachelet, por ejemplo, yo discutía, la presidenta Bachelet es austera, es socialista, tiene convicciones, no le gusta ningún privilegio, tiene todas las virtudes como persona. Ahora, cuando yo decía, mira, Michelle, cuando uno entra al hospital público, la oficina de arancelamiento es más grande que la guardia de atención de urgencia. ¿Cómo está arancelado el hospital? Y ella, sí, tenés razón, pero resulta que el presupuesto, que es el año anterior, y entonces, y el déficit fiscal, es decir, siempre eran razones tecnológicamente o técnicamente explicables. Como parecería el aumento del subte, también era explicable. Pero era mínimo. Pero bueno, no se tomaban decisiones. Cuando se quisieron tomar alguna vez, por ejemplo, a ella el lío que le hicieron cuando hizo la reforma tributaria, que era para mejorar la financiación pública de la educación, le hicieron lío los sectores medios y los pibes. Ahora, y no por más, sino que porque se hacía, ¿no? Es como la explicación cabal de que la teoría del derrame no funciona. Esta cosa de acumulemos, nunca derrama. O sea, esto genera una desigualdad. Porque genera insatisfacción. Más allá de que uno no puede decir que Chile no haya mejorado, y algo traccionó, porque es cierto, disminuyó pobreza, eso es cierto, además es tan brutal. Lo que pasa es que la diferencia es lo que complica. Hay sociedades que son más pobres, pero no son conflictivas, porque no tienen esa diferencia. El problema es la diferencia, cuando uno la ve, la siente, sobre todo hoy con la estructura mediática que hay, que todo el mundo vive como vive el otro, cómo veranea, cómo come.
Y eso me parece a mí que es lo que está pasando en todos lados, porque vuelvo a decir, hay países mucho más pobres. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Latinoamérica es un país que es un continente, ahora hablamos un poco de lo que decíamos al principio, que primero no crece económicamente como están creciendo otros lugares, salvo Bolivia y un poco Chile. En segundo lugar, tiene la desigualdad cada vez más creciente, salvo Bolivia, valga la redundancia. Y a su vez tiene una violencia también creciente. Y estoy hablando ya de la problemática del continente. Entonces, si no miramos de alguna manera distinta, y sobre todo, vuelvo a decir, en una circunstancia para nuestro país crítica como la que tenemos, y no miramos en qué coincidimos, no digo que seamos todos iguales, que todos votemos lo mismo, pero sí en qué coincidimos como objetivos nacionales, ¿no? Que yo creo que es la forma de construir unidad, no es unidad que vamos toda la mano. Es decir, bueno, hay 5 o 6 cuestiones centrales de la sociedad que pongámonos de acuerdo y es un camino largo que posiblemente no lo termine un gobierno, pero que bueno, lo tenemos que seguir y tenemos que salir de esta pobreza, salir de esta locura que teniendo la llanura templada más productiva del mundo en alimentos, tengamos como problema el hambre, o que gente no pueda comer en su casa. Bueno, eso es una cosa, ¿hasta dónde un sistema político aguanta por mucho tiempo eso? No, claro. Habla un poco de la Argentina. ¿Qué es Mauricio Macri? No, yo lo conozco poco. A mí me sorprendió porque macaneó mucho en las elecciones y en la propuesta, porque después no las cumplió. Pero a veces uno piensa que, bueno, tuvo la mejor intención y, no sé, no le salió. Pongamos la mejor de las interpretaciones. Pero ¿sabe qué me sorprendió mucho? La semana pasada, cuando en realidad empezaron a hacer el balance y prácticamente no tuvieron ninguna autocrítica de nada de lo que pasó. Y es más, dijeron que en realidad la situación económica venía mejorando, pero que se produjeron las PASO y eso las empeoró. Ahí ya me volví, me cayó mal eso, porque digo, si una persona no tiene nada de autocrítica, habiendo estado 4 años sentado donde estuvo y habiendo todos los indicadores empeorados, porque todo, hay más pobreza, hay más deuda, hay más inflación, hay más de todo. Y la verdad, no tener la más mínima autocrítica yo no sé si es soberbia, es ignorancia, o simplemente es una forma de seguir engañando. ¿Cuál de las cosas? No sé, pero no me gustó nada. Me parece que en alguna medida Macri, su fiel intérprete que parece ser Peña, es lo que dijeron la semana pasada, ¿no? Yo me resisto a hacer esta cosa, lo que decía recién, ¿no? Que se tiran por la cabeza no la comisión de una determinada irregularidad o ilícito, sino que el otro también hizo. ¿Usted siente también que una deuda del kirchnerismo fue no haber hecho autocrítica nunca? Sí, y además creo que en principio se hizo bastante en ese tiempo. Yo creo que es una deuda del peronismo también, no solo del kirchnerismo. Nosotros a veces, y por eso me parece que este periodo que vivimos y sufrimos y todo lo que pasó, nos tiene que servir para eso, para hacer la autocrítica. Y todo dice nuestro candidato, nuestro presidente electo, ya no hay más candidato, dice claramente, nos sirvió para aprender y no repetir los mismos errores, ¿no? ¿Alberto va a ser el tercer gobierno kirchnerista o va a ser otra cosa? Alberto es un tipo pragmático, va a ser un gobierno peronista, porque eso, yo con los sismos nunca me gustaron mucho, ni el kirchnerismo, lo digo en serio, habiendo sido ministro, habiendo sido embajador, pero me parecía que era una manera también de poner un adjetivo a algo que en el general era un uso peyorativo, como el menemismo, el dualdismo, no era un uso. Y yo siempre he dicho, he sido peronista y me he sentido bien en los gobiernos y con el privilegio que tuve de estar con 2 presidentes o con un gobernador como Cafiero, que también fui ministro de la provincia de Buenos Aires, o como una presidenta como Cristina, que fui tantos años su representante en un país tan importante como Chile, ¿no? Pero yo no me gustan los sismos a mí. O sea, va a ser un gobierno peronista. Y esa discusión que hay hoy, ayer creo que el fin de semana veí en noticias Kristilov, no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, que Cristina está detrás de Kicillof, que Cristina va a manejar a Alberto, ¿cómo le cae? Y yo veo que ya están queriendo hacer un poquito como la disidencia, ¿no? Están jugando con eso. Yo el otro día también decía, a mí me pareció que eso que empezó enseguida, el día de la elección empezó. O sea, el presidente electo era el domingo y no hubo tregua en los grandes medios. Lo atacaron lunes, martes y miércoles con este tipo de cosas, que tan diferencia que no se llevan de acuerdo. Y ya volvió la cámpora no sé a dónde, que la otra dijo tal cosa. En realidad me parece que no es un clima donde debiéramos hacer autocrítica también los medios, en el sentido que estamos en una situación complicada, lo dije al presidente. No estamos para embromar buscando confrontaciones, estamos para ver, no coincidiendo en todo, pero ver en qué coincidimos y cómo vamos adelante, no meter cizaña, decir esto, el otro. Yo creo que eso está pasando, seguro, dentro del armado del gobierno,
en lo que conversan y en fin. Eso seguro está pasando entre nosotros. Me parece que no está pasando afuera, que están buscando esto. O le pasa a todo, porque también hoy vi que la prensa estaba metiendo mucho fuego en el asunto de lo que opina el radicalismo con respecto a Bolivia y lo que opina el PRO. Y la verdad que obviamente ha habido diferencias. Sí, claro, desde el pobre embajador diciendo, haciendo una pirueta dialéctica para zafar de esto. ¿Va a ser ministro de Salud? No lo sé. Yo, si viene o si me lo ofrecen, es un honor, siempre me ha sido un honor y me ha gustado hacerlo, pero la verdad si no tengo esa posibilidad voy a estar seguro, voy a estar trabajando hoy. Yo hice hace muchos años cuando dejé de ser ministro de Cafiero, hace mucho, 28 años. Hice una fundación para tratar de ver cómo se podía hacer cuestiones de bien común desde fuera del Estado, que no dependiera uno de estar en un sillón para hacer las cosas en las cuales cree. La verdad que me fue bien todos estos años, o sea, hice la fundación, después hice la universidad, se llama iSalud, usted la conoce. Y la verdad que he formado mucha gente, me parece que es útil para el país. Hoy hay muchos de los que han sido alumnos míos que están en lugares claves trabajando en salud o en política social. Así que no me desespera estar en el gobierno. Sí voy a estar en el proyecto, eso seguro. ¿Qué diagnóstico hace de la gestión de salud de Mauricio Macri en estos 4 años? Con dolor, pues yo soy un tipo de salud y siempre he tratado de preservar la idea de una política nacional y espantosa, muy fea, muy mala. Un primer ministro que era increíble de malo, no contestaba, destruía todos los programas hechos, macaneaba. Después termina con un segundo nombre que en realidad tenía supuestamente más capacidad previa, pero que realmente no solo no hicieron nada nuevo, sino que todos los programas que estaban validados, que eran importantes, que tenían consenso, digo, yo estuve hace 3 días en Corrientes y me decía el ex gobernador Colombi, que estaba en mi época, me decía, tenés que volver para que el Remediar vuelva a ser el programa. O sea, habíamos construido una política federal de salud. Rompieron todo. Y llegaron al final a tener la crisis de no tener vacunas, de no tener medicamentos esenciales para patologías que por ley son obligatorias que compren el Estado Nacional. No, es muy difícil de explicar. Vaciaron al ministerio, degradaron la política, porque la gestualidad de bajar la categoría del ministerio fue mucho más que esa gestualidad. Fue una consecuencia de haber disminuido el presupuesto, de no comprar bienes esenciales. No, feísimo. Ahí de vuelta, ¿es torpeza o es el modelo? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Pero ¿sabe qué? Últimamente estoy, en estos días, y ojalá me equivoque de nuevo, estoy viendo mala intención. Estoy viendo, por ejemplo, que no compraron, estoy hablando de salud, lo que no compraron en todo este tiempo y hicieron que hubiera carencia, están haciendo licitaciones ahora, fuertes, para que las paguen el próximo gobierno. Los que no hicieron, ¿está claro lo que voy diciendo? Claro, sí, o sea que lo que no compraron se compró ahora. De la misma manera que hablamos de la Cancillería y que está haciendo lo que está haciendo, los ministerios están haciendo. Están hablando de paritarias que pidan lo que quieran si son empleados del Estado, están hablando de cosas feas, como dejar minado el camino, y en salud están haciendo eso. Están poniendo, por ejemplo, como obligatorio de ser pagados medicamentos muy caros en los últimos días que se van, o sea que lo tiene que pagar el que viene y que no tienen financiación asegurada. Es grave lo que está diciendo, o sea, Parrilli creo que fue, Parrilli fue que dijo, están armando una bomba que va a tener que desactivar Alberto. Yo digo lo mismo, por lo menos en las áreas que conozco, en salud seguro. En seguro están acumulando una deuda espantosa y están incorporando nuevos servicios cuando no pueden pagar los viejos. Y vuelvo a decir, los últimos días, después de no haber metido, están metiendo medicamentos nuevos carísimos a ser provistos. Siempre tienen el Estado, porque cuando son carísimos no hay quien lo pueda pagar si no es el Estado. No hay un comportamiento, bueno, es un comportamiento antidemocrático, lo que vemos antes, ¿no? Un comportamiento de claramente decir lo que no hice, lo trato de decir que lo voy a hacer los últimos días, porque lo tiene que pagar otro. ¿Cómo leyó la discusión del aborto que abrió Macri y que después terminó besando un pañuelo celeste? Bueno, yo me metí en eso en el 2005, ¿no? Lo sé. Lo hablamos, Luis, cuando estaba en Rosario. Sí, claro. Me acuerdo muy bien de eso. Bueno, todo el mundo sabe lo que pienso, así que me puse bien. Me pareció una cosa extraordinaria la energía social que vi ahí, las pibas, el feminismo, contra una causa que movilizó socialmente en una cuestión profunda,
y me sentí muy bien, y empecé a ir a los debates, fui al Congreso, fui a las dos cámaras. Pero claro, después se convirtió en un combate, el debate. En un combate donde medio como se metió la religión de una manera increíble, se decían barbaridades, como que un embrión es una persona, qué sé yo, cosas así que no tenían la más mínima explicación. No se miraba diciendo que era un gobierno supuestamente modernizador, que no quería ser el Ministerio de la Modernidad y que yo, no se miraba lo que hacía el mundo, porque lo hace todo el primer mundo, no hay mundo que no lo haga. Los que no lo hacen son lamentablemente el último de los mundos. Y la verdad lo tomaron, y entonces lo tiñeron de esto, lo tomaron como una causa religiosa y después como una cuestión de una guerra donde había ganadores y perdedores, se celebraban, aparecieron los celestes con toda la fuerza, se pegaron, o se empezaron las iglesias también a meter. Entonces me pareció una grieta nueva, una cosa más. Dije, no, me sentí mal. Y me siento mal, porque yo es un tema que sigo pensando lo mismo. ¿Por qué no contamos, digamos, yo ya sé lo que usted piensa, usted sabe lo que yo pienso y coincidimos? ¿Por qué no cuenta, digamos, porque a mí me impacta que hay un debate de vuelta, es un debate dogmático, es un debate, entonces digo, a mí me ha pasado sostener desde siempre, desde que tengo uso de razón, la legalización del aborto, protección de la mujer, y me dicen, asesino. ¿Por qué me cuenta usted como médico por qué cree que la legalización debe realizarse? Porque yo ni siquiera voy a empezar por los derechos, porque le sobran derechos, pero voy a empezar por las cuestiones de salud pública. O sea, tal como está, no tiene ninguna otra utilidad ni ninguna otra consecuencia que sea la cantidad de muertes evitables, que siempre son las mismas. Son mujeres jóvenes, mujeres pobres, muchas veces mujeres que tienen ya otros hijos, y que realmente es la única cuestión que se obtiene tal como está el sistema. Si esto primero fuera despenalizado, por de pronto seguro bajan, porque así ha pasado en todo el mundo. Y por supuesto, si fuera legalizado, como yo creo que vamos a llegar, lo que pasa es que vamos a llegar dentro de un tiempo produciéndose muertes innecesarias, etcétera, etcétera. Pero que realmente después, bueno, no digamos la cuestión de derecho a la mujer, la decisión, obviamente todos respetamos la vida, pero un embrión no es una vida. Esto está claro, está escrito. ¿Por qué un embrión no es una vida? Porque no tiene conciencia, porque no tiene las cosas que se significan que es una persona humana. Porque si no, si entramos en la religión, los maometanos están en contra de la masturbación porque se eliminan vidas. El límite puede ser en cualquier lugar. O sea, pero yo no voy a discutir religión, yo eso acepto toda la religión, el respeto. Lo que pasa es que uno no puede hacer que la religión no es una teocracia argentina, es una democracia, con lo cual la religión no puede estar ante la ley.